Cuando los niños abrieron una pared sellada en Querétaro, sus gritos salieron al pasillo. El sol de marzo caía implacable sobre las calles empolvadas de Santiago de Querétaro, proyectando sombras alargadas entre los edificios coloniales del centro histórico. La ciudad respiraba su rutina habitual, ajena al horror que estaba a punto de revelarse en una vieja casona de la calle 5 de Mayo, a solo 3 cuadras del Jardín Cenea. Era un martes común, de esos en que el aire seco arrastra el olor a tortillas recién hechas y gasolina quemada, cuando los hermanos Reyes, Mateo de 11 años y su hermana menor, Sofía de 9, decidieron explorar el sótano de la casa que su familia acababa de heredar de su tía abuela Consuelo. La propiedad había permanecido cerrada durante casi 2 décadas. Consuelo Reyes había muerto sola y olvidada en un asilo a las afueras de la ciudad, sin más familia que los sobrinos lejanos que apenas la recordaban de reuniones navideñas de su infancia. El padre de los niños, Roberto Reyes, había recibido la noticia de la herencia con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La casona necesitaba reparaciones urgentes. Las paredes desconchadas revelaban capas de pintura de diferentes épocas. Las ventanas de madera crujían con el viento, y un olor a humedad y tiempo detenido impregnaba cada rincón. Mateo empujó la puerta del sótano con el hombro. La madera hinchada por años de abandono cedió con un gemido agudo que resonó en el espacio vacío. La luz del mediodía apenas penetraba por una pequeña ventana cubierta de mugre y telarañas, creando un resplandor enfermizo que hacía bailar las motas de polvo en el aire estancado. Sofía se aferró a la mochila de su hermano mientras descendían por las escaleras de piedra, cada peldaño húmedo y resbaladizo bajo sus tenis gastados. El sótano era más grande de lo que esperaban. Columnas de ladrillo rojo sostenían el techo bajo, formando pequeños compartimentos llenos de trastos olvidados, muebles rotos cubiertos con sábanas amarillentas, cajas de cartón que se deshacían al tacto, pilas de periódicos viejos con fechas de finales de los años 90. En el rincón más alejado, oculto detrás de un ropero volcado y varias latas de pintura oxidadas, Mateo notó algo extraño. Una pared de ladrillos más nuevos, claramente diferente al resto de la construcción original. Los ladrillos eran más rojos, más uniformes, y la argamasa entre ellos parecía más pálida, casi blanca en comparación con el mortero amarillento del resto del sótano. «Mira esto, Sophie», susurró Mateo, su voz temblando ligeramente. Había algo perturbador en esa pared, algo que no encajaba. ¿Por qué alguien sellaría una sección del sótano? ¿Qué había detrás? Sofía se acercó, sus ojos oscuros enormes en la penumbra. Mamá dijo que no tocáramos nada hasta que papá contratara a los albañiles. Pero la curiosidad ya había prendido como una llama en el pecho de Mateo. Entre los escombros encontró un martillo oxidado y un cincel. Sin pensarlo demasiado, comenzó a golpear la argamasa. El primer golpe resonó con un eco hueco que les puso la piel de gallina a ambos. El segundo golpe aflojó un ladrillo. El tercero lo desprendió completamente, cayendo hacia el otro lado con un ruido sordo que sugería un espacio vacío. Un olor nauseabundo brotó del agujero, denso, dulzón, imposible de describir pero inmediatamente reconocible como el olor de algo muerto, algo que llevaba mucho tiempo pudriéndose en la oscuridad. Sofía se tapó la nariz y la boca, sus ojos llorosos. Mateo retrocedió un paso, el estómago revuelto, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo o la repulsión. Sacó su teléfono celular y encendió la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia el agujero. Lo que vio lo hizo soltar el teléfono. El dispositivo cayó al suelo de concreto con un golpe seco, pero la luz seguía apuntando hacia arriba, proyectando sombras grotescas en el techo. El grito de Mateo fue instantáneo.
visceral, un sonido que salió de lo más profundo de su ser y que Sofía acompañó inmediatamente con sus propios alaridos. Los gritos subieron por las escaleras, atravesaron el pasillo, llegaron hasta donde sus padres revisaban documentos en la cocina del primer piso. Roberto Reyes dejó caer los papeles y corrió hacia el sótano, su esposa Mónica pisándole los talones. Los encontraron aferrados uno al otro, temblando violentamente, incapaces de hablar, señalando hacia la pared parcialmente derribada. Roberto se acercó despacio, cada paso cargado de aprensión. Recogió el teléfono de Mateo y dirigió la luz hacia el agujero. Detrás de la pared sellada había un pequeño cuarto, no más grande que un closet, y dentro, amontonadas sin ningún cuidado, había lo que parecían ser docenas de bolsas de plástico negro grueso, algunas rotas por el tiempo y la descomposición. De las roturas asomaban retazos de tela descolorida, mechones de cabello, huesos que brillaban con un tono amarillento bajo la luz del teléfono. Pero lo que realmente heló la sangre de Roberto fue lo que vio en la pared del fondo de ese cuarto sellado. Nombres. Docenas de nombres escritos con lo que parecía ser un marcador rojo, algunos ya desvanecidos, otros aún legibles. María Gutiérrez, 19 años, Javier Santos, 23 años, Luz Elena Pérez, 17 años, y muchos más. Una letanía de identidades perdidas, olvidadas, enterradas en la oscuridad. Roberto sintió que las rodillas le fallaban. Mónica había subido corriendo con los niños, alejándolos de esa escena de pesadilla. Con manos temblorosas, Roberto marcó el número de emergencias. Cuando la operadora contestó, apenas pudo articular las palabras. Encontré cuerpos, muchos cuerpos. En mi casa. Por favor, vengan rápido. La respuesta fue sorprendentemente eficiente. En menos de 20 minutos, 3 patrullas de la policía municipal llegaron a la casona, sus sirenas cortando el aire tranquilo de la tarde y atrayendo la atención de los vecinos que salieron a sus puertas y balcones. Los agentes acordonaron el área rápidamente, y media hora después llegó un equipo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, acompañados por peritos forenses con sus maletines plateados y cámaras profesionales. El fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodrigo Salazar, era un hombre de 45 años, con canas prematuras y ojeras profundas que hablaban de demasiadas noches sin dormir. Había trabajado en casos de desapariciones durante más de 15 años. Había visto fosas clandestinas. Había identificado restos. Había tenido que dar noticias devastadoras a familias que llevaban años buscando a sus seres queridos. Pero incluso para él, la escena en el sótano de la calle 5 de Mayo era impactante. Los peritos trabajaron meticulosamente durante horas, documentando cada detalle antes de tocar nada. Las fotografías capturaron la pared sellada, el agujero abierto por los niños, las bolsas negras apiladas como si fueran basura común. Cuando finalmente comenzaron a remover las bolsas, el inventario preliminar fue escalofriante. Al menos 18 cuerpos en diferentes estados de descomposición, la mayoría reducidos a esqueletos con rastros de ropa y tejido. Los nombres en la pared correspondían a personas reportadas como desaparecidas entre 1998 y 2003, un periodo que coincidía exactamente con los últimos años en que Consuelo Reyes había vivido en la casa antes de ser internada en el asilo. Esa noche, mientras Roberto y Mónica intentaban consolar a sus hijos traumatizados en un hotel cercano, la casa ahora era oficialmente una escena del crimen. El fiscal Salazar se reunió con su equipo en las oficinas de la Fiscalía. La sala de juntas estaba en penumbras, iluminada solo por la luz fría de las lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Sobre la mesa había archivos esparcidos,
todos con la etiqueta roja de persona desaparecida no localizada. 18 personas, dijo Salazar en voz baja, pasándose una mano por el rostro cansado. 18 personas que sus familias buscaron, que denunciaron, que nadie encontró. Y estaban ahí, a 3 cuadras del centro de la ciudad, en el sótano de una anciana que todo el mundo consideraba inofensiva. La investigadora forense, doctora Patricia Mendoza, una mujer menuda de gafas redondas y manos delicadas que contrastaban con la brutalidad de su trabajo, revisaba sus notas preliminares. Los cuerpos muestran signos de traumatismo severo. Huesos fracturados, costillas rotas, cráneos con fisuras. Algunos tienen marcas que sugieren ataduras. Las muñecas y tobillos muestran surcos profundos en los huesos. La causa de muerte variará según el caso, pero preliminarmente puedo decir que murieron de forma violenta. Y por las fechas en la pared y el estado de descomposición, esto ocurrió durante un periodo de al menos 5 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones terribles. El agente Juan Méndez, un veterano de la policía municipal que había ayudado en el acordonamiento, finalmente habló. ¿Cómo es posible que nadie sospechara nada? Una anciana viviendo sola, personas desapareciendo del vecindario. ¿Nadie vio nada extraño? Salazar negó con la cabeza lentamente. Ese es el problema con los desaparecidos en este país, Juan. Cuando alguien desaparece, especialmente si es joven, especialmente si es de clase trabajadora, la respuesta oficial suele ser: se fue con el novio, anda de pachanguera, se metió en algo malo. Las familias denuncian, pero las investigaciones son tibias en el mejor de los casos, inexistentes en el peor. Y los años pasan, y los casos se acumulan, y terminamos con 18 cuerpos en un sótano que nadie revisó durante 20 años. La doctora Mendoza cerró su libreta con un suspiro. Mañana comenzaremos con el levantamiento formal de los restos. Intentaremos identificar a cada víctima mediante registros dentales, ADN, si tenemos muestras de familiares, cualquier cosa que podamos usar. Las familias merecen saber qué pasó con sus seres queridos. Pero mientras el equipo forense se preparaba para su macabra tarea, en otra parte de la ciudad, en un vecindario de clase media llamado Colonia Jardines de Querétaro, una mujer de 60 años llamada Teresa Gutiérrez veía las noticias nocturnas con el corazón en la garganta. La reportera hablaba del descubrimiento en la calle 5 de Mayo, mencionando que entre los nombres encontrados en la pared estaba María Gutiérrez, 19 años. Teresa dejó caer el control remoto. María había sido su sobrina, la hija de su hermano menor, desaparecida en el año 2000 cuando salió una noche a una fiesta con amigas y nunca regresó. La familia había buscado durante meses, había pegado carteles, había suplicado a las autoridades, pero eventualmente los policías dejaron de contestar sus llamadas. Los reportes se perdieron en el laberinto burocrático, y la vida siguió su curso cruel, obligando a todos a continuar a pesar del dolor. Ahora, 25 años después, Teresa tenía una respuesta. Su sobrina no se había escapado con un novio secreto como sugirieron los policías. No se había ido a buscar mejor vida a Estados Unidos como algunos vecinos murmuraban. Había sido asesinada, su cuerpo guardado como un trofeo en el sótano de una mujer que probablemente había visto crecer a los niños del vecindario con sonrisas amables y pasteles caseros. Teresa llamó a su hermano, el padre de María, quien ahora tenía 70 años y vivía en un pequeño pueblo cerca de San Juan del Río. La conversación fue breve, entrecortada por sollozos de ambos lados. Al colgar, Teresa se quedó mirando por la ventana de su sala hacia las luces de la ciudad.
Querétaro brillaba tranquila bajo el cielo nocturno, sus calles coloniales llenas de turistas que admiraban la arquitectura barroca, sus plazas donde las familias paseaban sin preocupaciones aparentes. Pero debajo de esa fachada de normalidad, ¿cuántos más secretos oscuros se escondían? ¿Cuántas más familias vivían con la agonía de no saber, de buscar en la oscuridad, sin encontrar respuestas? Al día siguiente, la noticia explotó en todos los medios. Los canales de televisión nacional enviaron sus corresponsales, los periódicos dedicaron portadas completas, las redes sociales ardían con teorías, indignación y dolor. La Fiscalía convocó a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. El salón estaba abarrotado de periodistas, cámaras de televisión, fotógrafos que se empujaban por el mejor ángulo. El fiscal general del Estado, acompañado por Salazar y la doctora Mendoza, subió al pódium con expresión grave. «Buenos días», comenzó el fiscal general, su voz amplificada por los micrófonos. «Como muchos de ustedes ya saben, ayer se realizó un descubrimiento perturbador en una propiedad ubicada en la calle 5 de Mayo del centro histórico de Querétaro. Los equipos forenses han confirmado el hallazgo de 18 cuerpos en estado de descomposición avanzada, ocultos en un cuarto sellado del sótano. Tenemos razones para creer que estas víctimas fueron asesinadas durante un periodo de aproximadamente 5 años, entre 1998 y 2003. El murmullo entre los periodistas creció hasta que el fiscal levantó una mano pidiendo silencio. Los nombres encontrados en el lugar corresponden a personas que fueron reportadas como desaparecidas durante ese periodo. Estamos trabajando para notificar a las familias y para proceder con la identificación formal de los restos mediante análisis forense. La investigación está en curso y estamos examinando todas las líneas posibles. La propiedad pertenecía a Consuelo Reyes, fallecida hace 3 meses, quien vivió en esa casa hasta 2003, cuando fue internada en un asilo por razones de salud mental. Una periodista levantó la mano abruptamente. ¿Están diciendo que Consuelo Reyes fue la asesina? ¿Una anciana mató a 18 personas? Salazar se inclinó hacia el micrófono. No podemos hacer declaraciones definitivas hasta que la investigación esté completa. Consuelo Reyes es la principal sospechosa dado que era la propietaria y única residente de la casa durante el periodo relevante. Sin embargo, también estamos investigando la posibilidad de cómplices o de que otras personas tuvieran acceso a la propiedad. Otro periodista gritó su pregunta. ¿Por qué no se investigó esta casa antes? Las familias reportaron estas desapariciones hace décadas. El silencio que siguió fue tenso. El fiscal general intercambió una mirada con Salazar antes de responder. Esa es una pregunta válida y dolorosa. Las investigaciones de personas desaparecidas en esa época no tenían los recursos ni la prioridad que deberían haber tenido. Hubo fallas sistémicas. Muchas familias no recibieron la atención adecuada de las autoridades. Eso es algo que, como institución, reconocemos y lamentamos profundamente. Nuestro compromiso ahora es con la verdad y la justicia, aunque llegue tarde. Pero las palabras institucionales sonaban huecas frente al peso de la negligencia. Durante las siguientes semanas, mientras los forenses trabajaban en identificar los restos y los investigadores revisaban cada centímetro de la casa de Consuelo Reyes, la historia comenzó a revelarse en capas de horror que nadie había anticipado. Los registros del asilo donde Consuelo pasó sus últimos años mostraban que había sido internada por episodios psicóticos severos. En sus delirios hablaba de ángeles rotos que necesitaban ser reparados, de almas perdidas que ella había ayudado a encontrar el camino. El personal médico había atribuido estas divagaciones a demencia senil avanzada.
sin imaginar que podrían ser confesiones fragmentadas de asesinatos múltiples. Un psicólogo forense, Dr. Armando Villegas, fue traído para crear un perfil retrospectivo de Consuelo. Revisando su historia personal, hija única de una familia adinerada de Querétaro, nunca casada, sin hijos, trabajó como enfermera en el Hospital General durante 30 años. Villegas encontró un patrón perturbador. Durante su tiempo como enfermera, hubo reportes no investigados de pacientes que habían muerto bajo su cuidado en circunstancias cuestionables. Nada concluyente, pero suficientes incidentes como para que algunos doctores veteranos recordaran su nombre con incomodidad. Es probable que Consuelo Reyes fuera una asesina serial con un patrón específico, explicó Villegas en una reunión con el equipo investigador. Las víctimas encontradas son todas jóvenes, entre 17 y 23 años, una mezcla de hombres y mujeres. La mayoría provenía de familias de clase trabajadora, estudiantes universitarios, empleados de tiendas, personas que en su mente retorcida quizás representaban algo, juventud, vitalidad, un futuro, que ella sentía que debía controlar o poseer. La doctora Mendoza agregó sus hallazgos forenses. El cuarto sellado fue usado sistemáticamente durante años. Encontramos herramientas, cadenas, esposas, cuchillos, guardadas en cajas en otras partes del sótano. Los análisis de sangre muestran múltiples fuentes, confirmando que el espacio fue usado para matar, no solo para ocultar cuerpos. Es decir, las víctimas fueron traídas allí, probablemente vivas, y asesinadas en ese cuarto antes de ser selladas detrás de la pared. La imagen que emergía era de un horror metódico y calculado. Consuelo no era una anciana confundida que había hecho algo terrible en un momento de locura. Era una depredadora que había operado durante años, seleccionando víctimas, atrayéndolas a su casa con pretextos desconocidos, torturándolas y asesinándolas, y luego continuando con su vida normal como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, las familias de las víctimas comenzaban a llegar a Querétaro. Teresa Gutiérrez fue una de las primeras en ser notificada oficialmente de que los restos de su sobrina María habían sido identificados mediante registros dentales. La citaron en las oficinas de la Fiscalía, un edificio gris y frío donde el aire acondicionado zumbaba constantemente, y las paredes estaban decoradas con carteles sobre derechos de las víctimas que parecían burlas crueles. Salazar la recibió en su oficina. Teresa notó inmediatamente las fotos en las paredes, docenas de rostros, algunos en blanco y negro, otros en color desvaído. Personas desaparecidas. Solo algunos tenían una pequeña calcomanía verde en la esquina, indicando que habían sido encontrados. La mayoría no tenía nada. «Señora Gutiérrez», comenzó Salazar con voz suave, «lamento profundamente tener que confirmar que su sobrina María fue una de las víctimas encontradas en la casa de la calle 5 de Mayo. La identificación es definitiva. Si lo desea, puedo explicarle los detalles forenses o podemos proceder directamente con los arreglos para la entrega de los restos». Teresa sintió como si estuviera escuchando desde muy lejos. Había sabido desde que vio el nombre en las noticias, pero escucharlo dicho con esa finalidad oficial era diferente. «¿Sufrió?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Salazar vaciló. La verdad era que sí. Probablemente María había sufrido terriblemente, pero ¿qué ganaba Teresa con saber los detalles específicos de ese sufrimiento? Los análisis sugieren que fue rápido, mintió gentilmente. Su cuerpo será liberado en los próximos días para que puedan proceder con los servicios funerarios. Pero Teresa no era tonta.
Había visto las noticias, había escuchado las especulaciones sobre tortura, sobre el cuarto sellado usado durante años. ¿Por qué?, preguntó, las lágrimas finalmente brotando. ¿Por qué mi María? Era una niña buena, estudiaba contaduría, quería ayudar a su familia. ¿Qué le hizo esa mujer? Salazar no tenía respuesta. Nunca la tenía en casos así. No lo sé, señora. Algunos actos de maldad no tienen explicación que los justifique o los haga comprensibles. Lo único que puedo prometerle es que documentaremos todo, que María será recordada no solo como una víctima, sino como una persona con nombre, con historia, con familia que la amó. Teresa se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. Ustedes fallaron. La policía falló. Cuando denunciamos su desaparición, nos trataron como si estuviéramos exagerando. Dijeron que se había ido con el novio, aunque les dijimos que no tenía novio. Dijeron que esperáramos que aparecería, y aquí estamos, 25 años después. Y finalmente tenemos una respuesta porque unos niños accidentalmente derribaron una pared. Si no fuera por eso, María seguiría ahí, olvidada. Las palabras de Teresa eran como puñaladas, pero Salazar no podía rebatirlas porque eran ciertas. El sistema había fallado espectacularmente. Las desapariciones habían sido reportadas, pero las investigaciones fueron superficiales, los recursos limitados, la voluntad política inexistente. Y mientras las autoridades archivaban casos y movían papeles, Consuelo Reyes había seguido matando. En las semanas siguientes, más familias pasaron por la misma agonía que Teresa. 18 familias que finalmente tenían respuestas, pero que descubrían que esas respuestas solo traían más dolor. Los funerales comenzaron a celebrarse por toda la ciudad, en iglesias del centro, en capillas de barrios humildes, en panteones donde las tumbas ahora acogían restos que habían esperado décadas para ser enterrados con dignidad. El caso atrajo atención nacional e internacional. Periodistas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey e incluso corresponsales extranjeros llegaron a Querétaro. La casona de la calle 5 de Mayo se convirtió en un lugar de peregrinación macabra. Vecinos y curiosos pasaban lentamente frente a la casa acordonada, algunos dejando flores en la puerta, otros solo mirando, con una mezcla de horror y fascinación. Pero más allá del morbo, el caso provocó una conversación nacional sobre el problema de las personas desaparecidas en México. Activistas y organizaciones de familiares de desaparecidos usaron el caso de Querétaro como un ejemplo brutal de lo que sucede cuando las desapariciones no se investigan seriamente, cuando las víctimas son consideradas desechables, cuando el sistema falla en su deber más básico de proteger a sus ciudadanos. Lucía Ramos, fundadora de un colectivo llamado Madres Buscadoras de Querétaro, organizó una marcha silenciosa desde el Jardín Cenea hasta la casona de la calle 5 de Mayo. Cientos de personas participaron, muchas cargando fotografías de sus propios familiares desaparecidos, algunos de ellos perdidos durante décadas. La marcha se detuvo frente a la casa y uno por uno los participantes colocaron velas y flores en la acera, creando un memorial improvisado que creció hasta cubrir toda la fachada. Lucía tomó un megáfono y habló con voz firme, aunque quebrada por la emoción. Estas 18 personas no deberían haber muerto, y si hubieran muerto, no deberían haber permanecido escondidas durante 25 años. Cada una de ellas tenía familia que las buscó, que tocó puertas, que suplicó por ayuda, y el sistema las ignoró. ¿Cuántas más están escondidas en sótanos, en fosas, en lugares que nadie busca porque los desaparecidos no importan lo suficiente? ¿Cuántas familias más tendrán que esperar décadas por respuestas que solo llegan por accidente? Sus palabras resonaron en el silencio de la tarde, amplificadas por el megáfono, pero también por la verdad innegable que contenían. En México,
Más de 100.000 personas estaban oficialmente registradas como desaparecidas. 100.000 familias viviendo en un limbo de no saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, secuestrados o asesinados, si debían seguir esperando o comenzar a hacer duelo. Y el caso de Querétaro demostraba que muchas de esas desapariciones no eran casos complejos que requerían investigaciones internacionales sofisticadas. Eran casos que podrían haberse resuelto con policía básica, con tomar en serio las denuncias, con revisar casas e interrogar sospechosos. Mientras la investigación continuaba, surgieron más detalles perturbadores sobre Consuelo Reyes y su red de complicidad, consciente o no. Los investigadores rastrearon su historial financiero y descubrieron transacciones extrañas, pagos regulares a un hombre llamado Esteban Mora, quien había trabajado como conserje en varios edificios del centro histórico durante los años 90. Mora había muerto en 2010, pero su viuda accedió a hablar con los investigadores. Elena Mora era una mujer de 65 años, pequeña y arrugada por el sol, que vivía en una casa modesta en la colonia Carrillo Puerto. Cuando Salazar y la agente Sandra Ruiz llegaron a su puerta, Elena los recibió con recelo, pero los invitó a pasar. La sala estaba oscura, las cortinas cerradas contra el calor del mediodía, decorada con muebles viejos y fotografías familiares. «¿Qué quieren saber de Esteban?», preguntó Elena, sirviéndoles agua de Jamaica en vasos desiguales. «Su esposo recibió pagos de Consuelo Reyes durante varios años», explicó Salazar. «Necesitamos entender la naturaleza de esa relación». Elena suspiró, sus manos retorciendo un pañuelo bordado. Esteban hacía trabajos para ella. Reparaciones en la casa, mudanzas, cosas así. Doña Consuelo pagaba bien, en efectivo. Esteban nunca hizo preguntas, solo hacía lo que ella pedía. ¿Qué tipo de cosas le pedía?, presionó la agente Ruiz. Elena se quedó callada por un momento, su mirada perdida en algún punto distante. Hubo veces en que Esteban llegaba a casa tarde, muy tarde, oliendo raro, a cloro, a tierra. Le preguntaba dónde había estado, y él decía que ayudando a doña Consuelo a limpiar el sótano. Una vez lo vi lavar ropa en el lavadero del patio, ropa que nunca antes había visto. Una chamarra, unos pantalones, tenían manchas oscuras. Cuando le pregunté, se enojó, me dijo que no me metiera en sus asuntos, que doña Consuelo pagaba bien y eso era lo que importaba. Las implicaciones eran claras. Esteban Mora, probablemente sin comprender completamente lo que estaba haciendo, había ayudado a Consuelo a ocultar sus crímenes. Quizás había sellado la pared del sótano, había limpiado escenas, había dispuesto de evidencia. Su muerte una década atrás significaba que nunca podría ser interrogado, que sus secretos habían muerto con él. ¿Usted sospechó alguna vez?, preguntó Salazar suavemente. Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No quise saber. Teníamos 4 hijos que alimentar. Esteban apenas ganaba salario mínimo como conserje. El dinero extra de doña Consuelo nos ayudaba. Yo elegí no preguntar demasiado, y ahora descubro que mi esposo ayudó a esconder asesinatos. ¿Cómo vivo con eso? No había respuesta para esa pregunta. Salazar dejó su tarjeta con Elena, agradeció su cooperación y salió de esa casa cargando el peso de otra capa de tragedia. Esteban Mora probablemente no había sido un asesino, pero su complicidad silenciosa había permitido que Consuelo continuara matando. Y Elena, que había elegido no ver lo obvio para proteger a su familia, ahora cargaba con la culpa de esa ceguera voluntaria. El caso también reveló fallas más amplias en el sistema de justicia y seguridad de Querétaro.
Una revisión de los archivos policiales de los años 90 mostró que varias de las víctimas habían sido vistas por última vez en las cercanías de la calle 5 de Mayo. Una testigo, nunca contactada durante las investigaciones originales, había reportado ver a una joven entrando a la casona de Consuelo la noche que desapareció. El reporte había sido archivado sin seguimiento. Más grave aún, se descubrió que en el 2001 un vecino había llamado a la policía quejándose de olores extraños provenientes de la casa de Consuelo. 2 oficiales habían acudido, habían tocado la puerta, y cuando Consuelo les dijo que solo estaba haciendo limpieza profunda con productos fuertes, se habían marchado sin inspeccionar la propiedad. Si hubieran insistido, si hubieran pedido una orden de cateo, podrían haber encontrado el cuarto sellado y salvado vidas. Estas revelaciones alimentaron la indignación pública. Las redes sociales ardían con demandas de rendición de cuentas, de castigos para los funcionarios que habían ignorado las denuncias, de reformas al sistema de investigación de desaparecidos. El gobernador de Querétaro se vio obligado a dar una conferencia de prensa donde prometió cambios, más recursos para la Fiscalía de Personas Desaparecidas, mejor capacitación para policías, protocolos más estrictos. Pero para las familias de las víctimas, estas promesas sonaban vacías. Ya habían escuchado promesas antes, después de otros escándalos, otros descubrimientos de fosas, otros casos de negligencia oficial. Y siempre, eventualmente, la atención pública se desvanecía. Los políticos dejaban de hablar del tema, y todo volvía a como estaba. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en la colonia El Tepetate, un joven llamado Daniel Santos leía obsesivamente cada artículo sobre el caso de Querétaro. Daniel tenía 32 años ahora, pero cuando tenía 9, su hermano mayor Javier había desaparecido. Javier Santos, 23 años, uno de los nombres en la pared del sótano de Consuelo Reyes. Daniel recordaba a Javier como un hermano protector y cariñoso, que lo llevaba a jugar fútbol en el parque, que le compraba paletas con su dinero de mesero, aunque apenas le alcanzaba para sus propios gastos. Cuando Javier desapareció en 1999, Daniel era demasiado joven para entender completamente lo que estaba sucediendo. Solo sabía que su hermano no volvía a casa, que su madre lloraba todo el tiempo, que su padre se emborrachaba y gritaba contra las autoridades que no hacían nada. Con el tiempo, la familia se había fragmentado. Los padres se divorciaron, incapaces de soportar el peso combinado del duelo y la incertidumbre. La madre se había mudado a Guadalajara, tratando de escapar de los recuerdos. El padre había muerto de cirrosis 5 años atrás. Su vida destruida por el alcohol y la desesperación. Y Daniel había quedado solo, cargando con el peso de ser el único sobreviviente de una familia destrozada por la violencia. Ahora, finalmente, tenía respuestas. Javier no se había ido voluntariamente, no lo habían reclutado carteles como algunos habían especulado. No estaba viviendo en algún otro estado bajo un nombre falso. Había sido asesinado, probablemente torturado, su cuerpo escondido en un sótano oscuro durante 23 años, mientras la vida continuaba normalmente en las calles de arriba. Daniel contactó a la fiscalía y fue citado para identificar oficialmente los restos. El proceso fue clínico, frío. Le mostraron radiografías dentales, documentos forenses con lenguaje técnico que describía huesos fracturados y tejido descompuesto. Firmó papeles, respondió preguntas sobre la historia médica de Javier, proporcionó muestras de ADN para confirmar el parentesco. Cuando salió de las oficinas de la fiscalía, Daniel se sentó en una banca del Jardín Cenea y simplemente observó a la gente pasar. Familias con niños comiendo helados, turistas tomando fotografías del acueducto, parejas jóvenes caminando de la mano. Vida normal,
vida que continuaba como si nada. Y en cierto sentido, eso era lo más perturbador. Cómo el horror podía existir lado a lado con la normalidad, cómo los monstruos podían vivir en casas ordinarias, en calles transitadas, cómo el sufrimiento de algunos era completamente invisible para otros. El funeral de Javier se celebró en una pequeña capilla del Panteón Municipal. Solo asistieron Daniel, algunos primos lejanos que apenas recordaban a Javier, y sorpresivamente Teresa Gutiérrez y otras familias de las víctimas. Se habían conocido en la fiscalía, unidos por su dolor compartido, y habían decidido apoyarse mutuamente en estos últimos adioses. El sacerdote habló de descanso eterno y justicia divina, pero las palabras parecían insuficientes frente a la magnitud de lo que había sucedido. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Daniel sintió una extraña mezcla de alivio y furia. Alivio porque finalmente podía enterrar a su hermano con dignidad, porque el limbo de la incertidumbre había terminado. Furia porque había tomado 23 años, porque Javier había sido olvidado por todos, excepto por su familia, porque el sistema había fallado tan espectacularmente. Después del funeral, las familias se reunieron en un pequeño café cerca del panteón. Compartieron historias de sus seres queridos, no como víctimas sin rostro, sino como personas reales. María, que quería ser contadora; Javier, que soñaba con abrir su propio restaurante; Luz Helena, que estudiaba para maestra, cada uno con sueños y planes que Consuelo Reyes había destruido sin remordimiento. Fue en esa reunión que nació la idea de crear un memorial permanente. Teresa sugirió que debían asegurarse de que estas 18 personas no fueran olvidadas, que su historia sirviera como recordatorio de lo que sucede cuando las autoridades fallan en su deber de proteger a los más vulnerables. La propuesta ganó tracción. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos, presentaron una solicitud al gobierno municipal para instalar un memorial en el Jardín Cenea. La propuesta era simple pero poderosa: 18 placas de bronce, cada una con el nombre, la edad y la foto de una víctima, acompañadas de un texto que explicara lo que había sucedido. La respuesta oficial fue típica: comités formados, estudios de viabilidad, preocupaciones sobre afectar el turismo histórico de la ciudad. Pero las familias, respaldadas por la presión pública, no cedieron. Organizaron eventos mensuales en el Jardín Cenea, donde leían los nombres de sus seres queridos y de otros desaparecidos de Querétaro. Cada evento atraía más participantes, más familias con sus propias historias de pérdida, más ciudadanos indignados por la negligencia sistemática. Finalmente, 6 meses después del descubrimiento, en la calle 5 de Mayo, el gobierno municipal aprobó el memorial. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo un sábado por la mañana, con cielos despejados y el sol brillando intensamente sobre el jardín lleno de gente. Las 18 placas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño jardín con rosas rojas, el color de la memoria y la resistencia. El alcalde dio un discurso sobre nunca olvidar y aprender de los errores del pasado. Sonaba sincero, pero Daniel, parado entre la multitud, no podía evitar el cinismo. Habían escuchado discursos similares antes, después de otros escándalos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que las promesas de cambio se desvanecieran? Pero cuando Teresa Gutiérrez se acercó al micrófono para hablar en nombre de las familias, sus palabras tenían un peso diferente. Este memorial no es solo para nuestros muertos, dijo, su voz amplificada sobre la plaza silenciosa. Es para todos los desaparecidos de México que aún no han sido encontrados. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística hay una persona real, una familia que sufre, una vida interrumpida,
Y es una advertencia de que no podemos permitir que esto continúe. No podemos aceptar las desapariciones como algo normal, algo que simplemente sucede. Debemos exigir que cada desaparecido sea buscado, que cada caso sea investigado, que ninguna vida sea considerada desechable. El aplauso que siguió fue fuerte y prolongado, pero también cargado de dolor. Todos en esa plaza, las familias, los activistas, los ciudadanos comunes, sabían que el problema era mucho más grande que el caso de Querétaro. Las desapariciones continuaban día tras día en todo el país. Estudiantes desaparecidos en camino a protestas, mujeres que salían a trabajar y nunca regresaban, migrantes que se desvanecían en su camino hacia el norte. En las semanas siguientes al memorial, algo inesperado sucedió. El caso de Querétaro se convirtió en un símbolo, no solo de horror, sino de resistencia. Otros colectivos de familiares de desaparecidos en diferentes estados comenzaron a crear sus propios memoriales, inspirados por el ejemplo de Querétaro. Las marchas por los desaparecidos crecieron en tamaño y frecuencia. Las organizaciones de derechos humanos usaron el caso para presionar por reformas legislativas, mejores protocolos de búsqueda, bases de datos centralizadas, recursos adecuados para las fiscalías especializadas. Pero el cambio real, el cambio significativo, seguía siendo elusivo. Las desapariciones no disminuyeron. Los recursos prometidos nunca se materializaron completamente. Los casos antiguos seguían acumulándose sin resolver en cajas polvorientas en oficinas gubernamentales. Un año después del descubrimiento, Mateo y Sofía Reyes seguían viviendo con las secuelas del trauma. Ambos habían requerido terapia intensiva, luchando con pesadillas y ansiedad. La familia se había mudado de Querétaro, incapaz de continuar viviendo en una ciudad marcada por ese recuerdo horrible. La casona de la calle 5 de Mayo había sido confiscada por el gobierno y, después de mucho debate, convertida en un centro de atención para familias de personas desaparecidas, un intento de transformar un lugar de muerte en un lugar de apoyo y esperanza. Roberto Reyes a veces se preguntaba si habían hecho bien en permitir que sus hijos exploraran el sótano ese día. Parte de él deseaba que nunca hubieran encontrado ese cuarto sellado, que hubieran vivido en ignorancia feliz. Pero otra parte, la parte que había visto el dolor de las familias que finalmente obtuvieron respuestas, sabía que el descubrimiento, por terrible que fuera, había sido necesario. 18 personas habían sido devueltas a sus familias. 18 nombres habían sido sacados de la oscuridad. Mientras tanto, en su celda en el Instituto Forense, donde los restos aún estaban siendo estudiados, la doctora Patricia Mendoza terminaba el último informe sobre el caso. Había pasado meses examinando cada hueso, cada fragmento de tejido, documentando cada lesión, cada evidencia de violencia. Era un trabajo que la había agotado emocional y físicamente, que la había hecho cuestionar su capacidad para continuar en este campo. Pero cuando cerró el archivo final y lo colocó en el gabinete, sintió una extraña satisfacción. No había justicia real. Consuelo Reyes había muerto sin enfrentar consecuencias legales, llevándose sus secretos y su locura a la tumba. Pero había verdad, cada víctima había sido identificada, cada familia había recibido respuestas, cada historia había sido documentada con cuidado y respeto. En su escritorio tenía una fotografía que Teresa Gutiérrez le había dado. María a los 19 años, sonriendo en su graduación de preparatoria, toda su vida por delante. La doctora Mendoza la había guardado como recordatorio de por qué hacía este trabajo, de que detrás de cada caso había una persona real cuya vida había importado. El fiscal Salazar, por su parte, continuaba trabajando en otros casos de desapariciones. El de Querétaro
Había traído atención temporal al problema, pero había miles de casos más esperando investigación. Familias que llevaban años, décadas, buscando sin respuestas. Cada mañana llegaba a su oficina y veía las fotos en la pared, esos rostros que lo miraban, esperando, exigiendo que no fueran olvidados. Había días en que el peso era demasiado, en que Salazar consideraba renunciar, buscar un trabajo donde el sufrimiento humano no fuera una constante diaria. Pero entonces pensaba en familias como la de Teresa Gutiérrez, en jóvenes como Daniel Santos, que habían pasado años en la agonía de no saber, y sabía que alguien tenía que hacer este trabajo, alguien tenía que pararse entre los desaparecidos y el olvido. Una tarde de otoño, casi 18 meses después del descubrimiento, Salazar recibió una llamada de Daniel Santos. Querían reunirse para hablar sobre algo importante. Se encontraron en un café del centro, no lejos de donde alguna vez estuvo la casona de Consuelo Reyes. Daniel se veía diferente, más delgado, con canas prematuras, pero también con una determinación en sus ojos que Salazar no había visto antes. «He estado pensando mucho sobre Javier», comenzó Daniel, removiendo su café sin beberlo. «Sobre todos ellos, y me di cuenta de que dejarlos descansar en paz no es suficiente. Su historia, lo que les pasó, tiene que significar algo más». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Salazar, intrigado. Daniel sacó una carpeta de su mochila. Dentro había bocetos, notas, un plan detallado. «Quiero crear un documental, no solo sobre el caso de Querétaro, sino sobre el problema más amplio de las desapariciones en México. Quiero contar las historias reales, mostrar las caras de las familias que buscan, exponer las fallas del sistema. Quiero que la gente entienda que esto no es solo una estadística, son personas reales, vidas reales destruidas». Salazar se reclinó en su silla, considerando: «Es un proyecto ambicioso y doloroso. ¿Estás seguro de querer revivir todo esto?» «Ya vivo con esto todos los días», respondió Daniel. «Al menos así puedo hacer que signifique algo. He hablado con las otras familias, Teresa, Elena, otros. Todos están dispuestos a participar, a contar sus historias, pero necesito acceso a los archivos oficiales, a la evidencia, a los informes. Ahí es donde entra usted». Salazar sabía que debería ser cauteloso. Los archivos oficiales eran confidenciales, había protocolos que seguir. Pero también sabía que Daniel tenía razón. Estas historias necesitaban ser contadas. El problema necesitaba ser expuesto con toda su crudeza. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo finalmente. «No puedo prometer acceso completo, pero podemos trabajar dentro de los límites legales para hacer esto posible». Durante los siguientes meses, Daniel trabajó incansablemente en el documental. Entrevistó a las familias, filmó el memorial en el Jardín Cenea, documentó las marchas y manifestaciones. Con el apoyo discreto de Salazar, obtuvo acceso a información redactada pero reveladora sobre las fallas en las investigaciones originales. El documental resultante, titulado 18 nombres, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y causó un impacto inmediato. Los espectadores salían de las proyecciones en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. La película no ofrecía soluciones fáciles ni finales felices, solo la verdad brutal de lo que sucede cuando las vidas de ciertas personas son consideradas menos valiosas que otras. 18 nombres ganó premios, fue proyectado en festivales internacionales, generó discusiones en medios nacionales. Pero más importante que el reconocimiento fue la conversación que provocó. Familias de otras partes del país comenzaron a contactar a Daniel, compartiendo sus propias historias de desaparecidos, de búsquedas infructuosas, de autoridades indiferentes. Teresa Gutiérrez se convirtió en una activista de tiempo completo.
trabajando con el colectivo Madres Buscadoras de Querétaro y apoyando a familias recién llegadas al horror de tener un ser querido desaparecido. Su casa se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde las familias podían reunirse, compartir información, consolarse mutuamente. Las paredes estaban cubiertas con fotos de desaparecidos. No solo las 18 víctimas de Consuelo Reyes, sino cientos de otros rostros, cada uno representando una familia destrozada. En una de esas reuniones, una mujer joven llamada Patricia Jiménez llegó buscando ayuda. Su hermana menor había desaparecido 3 semanas atrás en camino a casa desde su trabajo en una maquiladora. La policía le había dicho que esperara 72 horas. Luego le dijeron que su hermana probablemente se había ido con el novio. Luego dejaron de contestar sus llamadas. Teresa escuchó la historia con una familiaridad dolorosa. Era la misma historia que había vivido con María 25 años atrás. La misma que tantas otras familias vivían cada día. «No te rindas», le dijo a Patricia, tomando sus manos temblorosas. «No permitas que te digan que tu hermana no importa. Busca, presiona, haz ruido, y nosotros te apoyaremos». Esta era la realidad del México contemporáneo. Familias que tenían que convertirse en sus propios investigadores, porque el sistema oficial era inadecuado o indiferente. Grupos de madres, hermanos, hijos que salían a buscar en fosas, que presionaban a autoridades, que se negaban a aceptar el olvido como destino inevitable para sus seres queridos. El caso de Querétaro había mostrado en términos brutalmente claros lo que podía suceder cuando las desapariciones no se tomaban en serio. Pero también había demostrado que era posible obtener respuestas, que la verdad podía emerger incluso después de décadas, que las víctimas podían ser recordadas con dignidad. 2 años después del descubrimiento, el Centro de Atención para Familias, que ahora ocupaba la antigua casa de Consuelo Reyes, celebró su aniversario. El evento atrajo a cientos de personas. Familias de desaparecidos de todo Querétaro y estados vecinos, activistas, funcionarios de gobierno, periodistas. El espacio que había sido un lugar de muerte y horror se había transformado en un espacio de solidaridad y resistencia. En el sótano, donde alguna vez estuvo el cuarto sellado, ahora había una sala de reuniones con mesas y sillas, donde las familias podían organizarse y planear búsquedas. Las paredes, alguna vez manchadas con nombres escritos en rojo por una asesina, ahora estaban pintadas de blanco brillante y decoradas con dibujos hechos por niños, retratos de sus seres queridos desaparecidos, mensajes de esperanza, símbolos de memoria. Mateo Reyes, ahora de 13 años, asistió al evento con su familia. Era la primera vez que regresaba al edificio desde ese día terrible. Su madre estaba preocupada de que sería demasiado traumático, pero Mateo había insistido. Necesitaba ver cómo el lugar se había transformado, cómo algo bueno había emergido del horror que él y su hermana habían descubierto. Mientras caminaba por el centro, observando a las familias trabajando juntas, compartiendo información, apoyándose mutuamente, Mateo sintió una extraña mezcla de emociones. El trauma de aquel día nunca desaparecería completamente. Todavía tenía pesadillas. Todavía se estremecía al pensar en lo que había visto detrás de esa pared, pero también sentía algo parecido al orgullo. Su descubrimiento accidental había dado respuestas a 18 familias, había expuesto fallas sistémicas, había contribuido a una conversación nacional sobre un problema que afectaba a miles. Teresa Gutiérrez vio a Mateo en la multitud y se acercó. Habían hablado algunas veces desde el descubrimiento, siempre brevemente, siempre con la incomodidad de no saber exactamente qué decirse. Pero hoy, Teresa simplemente puso una mano en el hombro del muchacho y sonrió con tristeza. «Gracias»,
dijo simplemente. Sé que nunca pediste esto, que fue terrible para ti. Pero gracias por darme a mi María de vuelta, por darle un entierro digno después de tantos años. Mateo asintió sin saber qué responder. Finalmente dijo, lo siento que tuviera que esperar tanto tiempo. Teresa negó con la cabeza. No fue tu culpa, fue culpa de un sistema que falló, de autoridades que no hicieron su trabajo, de una sociedad que permite que las personas desaparezcan sin consecuencias. Pero tú y tu hermana, sin quererlo, ayudaron a cambiar eso, aunque sea un poco. La conversación quedó interrumpida cuando comenzó el programa del evento. Lucía Ramos, la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras, tomó el micrófono y habló sobre el progreso logrado en los 2 años desde el descubrimiento. Más recursos para las fiscalías especializadas, aunque nunca suficientes. Mejor capacitación para policías, aunque la cultura de negligencia era difícil de cambiar. Una base de datos nacional de personas desaparecidas, aunque plagada de problemas técnicos y falta de actualización. Hemos avanzado, dijo Lucía, su voz fuerte y clara, pero no lo suficiente, porque mientras hablamos aquí hoy, alguien más está desapareciendo. Alguien más está siendo arrancado de su familia. Está siendo reducido a una estadística. Está siendo olvidado por un sistema que no valora su vida lo suficiente para buscarla seriamente. Sus palabras resonaron en el silencio que siguió. Era una verdad incómoda pero innegable. El caso de Querétaro había expuesto el problema, había generado atención y promesas de cambio. Pero el problema fundamental persistía. Las desapariciones continuaban. Las familias seguían sufriendo. El sistema seguía fallando. Entonces, ¿qué hacemos?, continuó Lucía. Nos negamos a olvidar, nos negamos a aceptar que esto es normal, nos negamos a dejar de buscar. Cada nombre, cada rostro, cada vida perdida merece ser recordada, merece ser buscada, merece justicia. Y nosotros, las familias, los que quedamos atrás, somos los que mantenemos viva esa memoria, los que exigimos respuestas, los que nos negamos a permitir que nuestros seres queridos sean borrados como si nunca hubieran existido. El aplauso fue ensordecedor. Un rugido de dolor y determinación que llenó el espacio. En ese momento, todos en esa sala, las familias, los activistas, los funcionarios que realmente se preocupaban, estaban unidos por un propósito común. No permitirían que los desaparecidos fueran olvidados. No aceptarían la indiferencia como respuesta. Seguirían buscando, exigiendo, recordando. Después del evento, mientras la gente se dispersaba lentamente, Daniel Santos se quedó un momento más en el sótano transformado. Miró las paredes blancas donde alguna vez estuvieron escritos los nombres de las víctimas en rojo, donde su hermano Javier había pasado sus últimos momentos aterrorizado. Ahora esas paredes mostraban esperanza, dibujos infantiles de familias reunidas, mensajes de amor y recuerdo, símbolos de una comunidad que se negaba a ser quebrada por la tragedia. Sacó su teléfono y tomó una foto. La usaría en su próximo proyecto, un seguimiento de 18 nombres que documentaría los 2 años desde el descubrimiento, mostrando tanto los pequeños avances logrados como los obstáculos que aún permanecían. Mientras subía las escaleras del sótano hacia la luz del día, Daniel pensó en su hermano. Javier nunca vería esta transformación, nunca sabría que su muerte había contribuido a un movimiento más grande. Pero su nombre ya no estaba escondido en la oscuridad. Estaba grabado en bronce en el Jardín Cenea, estaba documentado en archivos oficiales, estaba siendo pronunciado en conferencias y documentales.
Javier había sido devuelto del olvido y con él otras 17 personas que merecían ser recordadas no como víctimas sin rostro, sino como seres humanos completos con historias, familias y sueños interrumpidos. La lucha por los desaparecidos de México continuaba. Cada día traía nuevos casos, nuevas familias destrozadas, nuevos nombres agregados a las listas que crecían sin cesar. El sistema seguía siendo inadecuado, la voluntad política seguía siendo insuficiente, los recursos seguían siendo escasos, pero también continuaba la resistencia. Las familias que se negaban a olvidar, que salían a buscar en fosas y terrenos baldíos, que presionaban a autoridades y organizaban marchas. Los activistas que documentaban casos y exigían rendición de cuentas. Los funcionarios honestos, como Salazar, que trabajaban dentro de un sistema roto tratando de hacer lo correcto. Los periodistas y documentalistas como Daniel, que mantenían el tema en el ojo público. El caso de Querétaro se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal. La negligencia oficial, la violencia oculta en lugares ordinarios, las vidas consideradas desechables. Pero también se había convertido en un símbolo de resistencia, de la negativa de las familias a aceptar el olvido, de la posibilidad de obtener respuestas incluso después de décadas. Las 18 personas que Consuelo Reyes había asesinado no podían ser devueltas a la vida. El tiempo que sus familias habían perdido en agonía e incertidumbre no podía ser recuperado. La justicia en su sentido más puro, castigo para la culpable, era imposible dado que Consuelo había muerto antes de que sus crímenes fueran descubiertos. Pero había algo, pequeño, insuficiente, pero algo al fin. Había verdad, había memoria, había dignidad en finalmente conocer el destino de sus seres queridos, en poder enterrarlos apropiadamente, en asegurarse de que fueran recordados no solo como víctimas, sino como personas completas que habían vivido, amado y soñado. Y había la determinación de usar esta verdad dolorosa para luchar por cambio, para asegurarse de que menos familias tuvieran que pasar por esta agonía en el futuro, para construir un México donde cada desaparición fuera tomada en serio, donde cada vida fuera valorada por igual, donde nadie pudiera simplemente desvanecerse sin que su ausencia importara. La tarde caía sobre Querétaro mientras el evento del aniversario llegaba a su fin. El sol proyectaba sombras largas sobre las calles coloniales, el mismo sol que había brillado sobre esta ciudad durante siglos, testigo silencioso de su historia, la conquista, la independencia, la revolución, y ahora esta lucha más contemporánea por dignidad y justicia para los desaparecidos. En el jardín Cenea, las 18 placas de bronce brillaban bajo los últimos rayos de luz. Turistas pasaban frente a ellas ocasionalmente, algunos deteniéndose a leer, otros siguiendo adelante sin notarlas realmente. Pero para las familias, para los que sabían lo que representaban esos nombres grabados en metal, el memorial era un recordatorio constante. Un recordatorio de que María Gutiérrez había existido, que Javier Santos había importado, que Luz Helena Pérez y los otros 15 tenían nombres, historias, familias que nunca los olvidarían. Un recordatorio de que detrás de cada estadística de desaparecidos había una tragedia humana real. Un recordatorio de que la libertad de vivir sin miedo a desaparecer, la libertad de que tu vida sea valorada y protegida, la libertad de que tu ausencia importe, era algo por lo que aún había que luchar en México. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y la noche descendía sobre Querétaro, el trabajo continuaba. En oficinas de fiscalías, funcionarios revisaban expedientes de casos sin resolver. En casas modestas por toda la ciudad,
Familias miraban fotos de sus desaparecidos y se preparaban para otro día de búsqueda. En salas de edición, Daniel trabajaba en su nuevo documental. En el centro de atención, Teresa y otros activistas planificaban la próxima acción, la próxima búsqueda, la próxima marcha. El horror de lo que había sucedido en la calle 5 de Mayo nunca podría ser borrado. Pero podía ser transformado en algo que sirviera a los vivos, en memoria, en resistencia, en la determinación de que nunca más permitirían que alguien desapareciera en silencio, olvidado por un sistema que debería protegerlos, pero que demasiado a menudo fallaba. Los gritos de Mateo y Sofía aquel día de marzo habían atravesado más que el pasillo de una casa vieja. Habían atravesado años de silencio, habían expuesto décadas de negligencia, habían forzado una conversación que muchos preferirían no tener. Y aunque el camino hacia la justicia real seguía siendo largo y difícil, esos gritos habían marcado un punto de no retorno. Un momento en que lo oculto se había vuelto visible, cuando los olvidados habían sido recordados, cuando el horror privado se había convertido en indignación pública. Y en México, donde más de 100,000 personas permanecían oficialmente desaparecidas, donde cada día traía nuevos casos y nuevas tragedias, el mensaje del caso de Querétaro resonaba con urgencia dolorosa. Cada vida importa. Cada desaparición merece investigación seria. Cada familia merece respuestas. No eran demandas imposibles o poco razonables. Eran lo mínimo que una sociedad debía a sus ciudadanos. Pero obtener incluso ese mínimo requería lucha constante, resistencia persistente, negativa a olvidar o a aceptar lo inaceptable como normal. Y esa lucha continuaba, alimentada por el dolor de los que habían perdido, sostenida por la esperanza de que un día, quizás, México sería un lugar donde nadie tuviera que vivir con el horror de un ser querido desaparecido, donde la justicia fuera accesible para todos, donde cada vida fuera verdaderamente valorada y protegida. Las placas de bronce en el Jardín Cenea permanecerían, un testamento permanente a 18 vidas interrumpidas. Los nombres grabados allí, María, Javier, Luz Helena y los otros, no serían olvidados. Sus familias se asegurarían de ello. Y cada vez que alguien pasara frente a ese memorial, cada vez que alguien se detuviera a leer esos nombres, el mensaje sería claro. Estos eran seres humanos reales, amados y extrañados, y su pérdida importaba. En la oscuridad creciente de la noche queretana, la ciudad continuaba su vida. Restaurantes que se llenaban de comensales, bares donde jóvenes reían y bailaban, familias que se reunían para cenar, normalidad y horror existiendo lado a lado, como siempre habían existido, como quizás siempre existirían. Pero ahora, al menos, el horror ya no estaba completamente escondido. Había sido expuesto, nombrado, confrontado. Y en ese acto de revelación, por doloroso que fuera, había un tipo de poder, el poder de la verdad, el poder de la memoria, el poder de la negativa a permitir que los muertos y desaparecidos fueran borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Los gritos de 2 niños en un sótano oscuro habían iniciado todo esto. Y ahora, años después, esos gritos seguían resonando, no como sonidos de puro horror, sino como un llamado a la acción, un recordatorio de responsabilidad, una exigencia de que nunca más permitieran que tales atrocidades ocurrieran en silencio, sin consecuencias, sin que nadie se atreviera a gritar lo suficientemente fuerte como para que el mundo escuchara. Esta era la lección de Querétaro, comprada a un precio terrible en vidas y sufrimiento. El silencio es complicidad, el olvido es una segunda muerte, y la única manera de honrar a los muertos es luchar por los vivos, asegurándose de que las condiciones que permitieron tales tragedias sean transformadas, que los sistemas que fallaron
sean reformados, que la libertad fundamental de vivir sin miedo a desaparecer sea finalmente una realidad para todos.